Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación orientada a objetos, esta vez con el requerimiento 4 del desarrollo que estamos haciendo sobre un torneo deportivo. Recuerden que este es uno de una serie de videos que venimos haciendo sobre la programación orientada a objetos, específicamente orientado al desarrollo de un proyecto que tiene que ver con un torneo deportivo. Entonces el problema que estamos trabajando es este. Un importante promotor deportivo le ha solicitado diseñar un sistema para la gestión de inscripciones a torneos deportivos. Él necesita que la aplicación haga lo siguiente. Entonces nos dieron en un primer momento un requerimiento 1, que era almacenar una información. En ese momento decíamos que como no nos pedían actualizar la información, entonces podíamos utilizar un registro. Muy bien, lo desarrollamos, hicimos un par de pruebas y luego pasamos al requerimiento 2. En el requerimiento 2 nos pedían modificar las fechas. En ese orden de ideas, entonces no podíamos utilizar esa clase especial llamada registro porque los datos que yo almacene en un registro son inmutables. Ojo, hay algo muy importante ahí. Yo en un registro puedo grabar la referencia a un objeto, no puedo cambiar la referencia a ese objeto. Lo que sí puedo cambiar es el estado del objeto al que se referencia. Es decir, yo puedo tener un objeto, por ejemplo, vehículo, que referencia a un motor. No puedo cambiar el motor, pero sí puedo enviar a través de esa referencia una acción al motor, por ejemplo, prender o apagar, etcétera, etcétera. Entonces, que quede claro, los registros, los datos que yo almaceno en un registro son inmutables, no los puedo cambiar. Los puedo consultar, pero no los puedo cambiar. Sin embargo, los objetos que ese registro referencia sí pueden ser alterados, su estado sí puede ser alterado. Bueno, entonces, claro, en el requerimiento 2 nos pedían actualizar las fechas. Entonces eso nos tocó cambiar el registro a una clase estándar para poder colocar unos métodos especiales que eran los métodos set. En el tercer requerimiento, entonces lo que nos pedían era agregar un tipo de torneo, que el torneo fuera local, regional, nacional o mundial. Aquí entonces aparece un nuevo tipo especial de clase llamado enumeración. Entonces en la enumeración, que lo estamos utilizando de la manera más sencilla que se puede, es simplemente donde nosotros creamos una clase de tipo enumeración y colocamos las categorías a las que se manejan, en este caso local, regional, nacional y mundial. Y esa clase se nos convierte en un tipo de dato en Java y podíamos crear un atributo en la clase de ese tipo, ¿cierto? También ya lo resolvimos con sus respectivas pruebas. Ahora estamos en el requerimiento 4. El requerimiento 4 es el siguiente. Se desea incluir los equipos que participarán en el torneo, para lo cual se requiere una forma de registrar cada uno de los equipos. Cada equipo se espera conocer el nombre del equipo y su representante, de quien se requiere el nombre, el apellido, el correo, el número celular. Durante el registro se debe tener en cuenta que no se debe exceder el número máximo de equipos. Recuerden que dentro de la información de un equipo está la cantidad de participantes, entonces no me debe permitir insertar más de esa cantidad, ¿cierto? Y que la inscripción se realice dentro de las fechas permitidas. También dentro de los requerimientos nos dijeron que el torneo tiene fecha de inicio del torneo, fecha de inicio de inscripción y fecha de cierre de inscripción. Entonces, si estamos en ese periodo, pues nos debe permitir ingresar un nuevo equipo. Si no, pues no lo debe permitir, ¿cierto? Asimismo, no se debe permitir dos equipos con el mismo nombre, también para evitar pues confusiones. Muy bien, entonces aquí tenemos el requerimiento 4 y tenemos una serie de reglas de negocio que hay que satisfacer. ¿A través de qué? De las pruebas. No se nos puede olvidar que estamos siguiendo una metodología de TDD, desarrollo guiado por pruebas. Entonces primero vamos a desarrollar las pruebas que queremos y vamos a ir desarrollando el sistema de tal manera que pase las pruebas. No de la forma tradicional en la cual desarrollamos el sistema y luego hacemos unas pruebas sobre él. Bueno, siguiendo los elementos del pensamiento computacional que estamos trabajando desde el curso de lógica de programación, entonces el primer punto es la abstracción. ¿Qué es lo que nos piden ahora? Nos piden almacenar la información del torneo, perfecto, requerimiento 1, modificar las fechas, requerimiento 2, realizar la inscripción de los equipos, en este caso era el requerimiento 4 porque el 3 tiene que ver con el tipo de torneo, que si es local, nacional, ese tipo de cosas, que hace parte de la información del torneo. Almacenar la información de los equipos y sus representantes, teniendo en cuenta esas reglas de negocio, validar que no se puede exceder el número máximo de equipos, validar que la inscripción se realice dentro de las fechas permitidas, validar que no se permita registrar un equipo con el mismo nombre, ¿cierto? O sea, otro equipo con el mismo nombre. Y por supuesto, recuperar la información. Entonces aparecieron ahí unos elementos nuevos. Ahora, ¿cuál es la información relevante si ese es el problema? Entonces aquí nos aparece a nivel del torneo la misma información,
nombre del torneo de tipo fecha, fecha de inicio del torneo, fecha de inicio de cierre de inscripciones, fecha de cierre de inscripciones, máximo número de equipos participantes, ahí está el atributo que les decía, el límite de la edad de los jugadores, en caso de tenerlo, todavía no, valor de las inscripciones y tipo de torneo, ¿cierto? Esa es la información que está en los requerimientos iniciales. ¿Qué nos aparece ahora? Nombre del equipo, nombre del representante, apellido del representante, correo o email pues, del representante y número celular del representante. Esa es la información relevante. Ahora, ¿cómo podemos agrupar esa información? Entonces recuerde que nosotros tenemos una serie de datos que debemos agrupar, ¿cierto? Especialmente cuando los proyectos empiezan a crecer, entonces ya no nos sirve una sola clase. Nosotros comenzamos con un solo registro, luego lo convertimos en una clase torneo, luego nos apareció esa clase especial de tipo de numeración llamada tipo de torneo y ahora nos aparecen dos clases nuevas, equipo y representante. ¿Listo? Ahí podemos observar que el equipo tiene un nombre, pero observen que no está como atributo directo ahí el representante. Ese está en una flecha. Mire que es el nombre de la relación. Ahí está pequeñito, pero dice representante. Y hay una serie de valores, 1 y 1. Quiere decir, un equipo tiene un representante, ¿cierto? Y al revés también podríamos decir, en este caso, así como está escrito ahí, quiere decir que un representante pues solo puede representar un equipo. Debería ser un asterisco de forma normal porque un representante podría manejar diversos equipos. Y entre los atributos del representante entonces tenemos nombre, apellido, correo electrónico y celular. Pero observen que en el diagrama de clases aparece una figura nueva. Entonces teníamos las flechas que son las relaciones, la punta de la flecha que indica la navegación, quién conoce a quién, puede ser bidireccional también, y ahora aparece un rombo. Ese rombo representa una relación todo-parte. Cuando el rombo es blanco, como el que están viendo en la figura en ese diagrama de clases, eso se llama agregación. Cuando el rombo es negro, se llama composición. Ambos rombos, blanco o negro, representan una relación todo-parte. Donde se encuentra el rombo es el todo y al otro lado sería la parte. En este contexto, entonces podemos decir que un torneo tiene equipos o un equipo hace parte de un torneo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el rombo blanco y el negro si ambos representan una relación todo-parte? La diferencia está en la existencia de la parte una vez que el todo desaparece. En este caso, si el torneo se termina, no tienen por qué terminarse los equipos, entonces debería ser blanco. Ahora, una recomendación es que en estos diagramas de nivel de análisis deberían ser todos blancos porque ese detalle es de implementación, si se destruye, no se destruye, etc. Entonces más adelante deberíamos preocuparnos un poco si va a ser agregación o composición. No importa en este momento porque lo que sí quiere en este momento lo queremos decir es que un equipo hace parte del torneo y que el representante en este caso hace parte del equipo. Y el nombre de la relación sería el nombre del atributo de esa clase. Entonces quiere decir que en torneo va a aparecer un nuevo atributo llamado equipos y observe que está en plural y esta vez tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque un torneo, pues para que sea un torneo necesita de varios equipos y aquí va a aparecer otro elemento nuevo que se llama la colección. Entonces mire que entre los atributos del torneo no aparecen los equipos, sino que de nuevo es la relación la que me dice que ahí va a existir un atributo de ese tipo. Y como tiene un asterisco, quiere decir que es una colección de equipos. En cambio en representante solo tenemos uno. Entonces en ese orden de ideas sí sería simplemente una variable, un atributo que va a guardar la información del representante. Bueno, muy bien. Eso es con relación a la agrupación. ¿Qué es lo que nos piden al final? Entonces nos piden almacenar la información del torneo, recuperar la información del torneo, poder modificar las fechas de inscripción, ahí están los primeros requerimientos, almacenar la información de los equipos con las respectivas validaciones y por supuesto recuperar la información de los equipos y sus representantes. Ok, vamos a recordar un poco y ahí vamos interiorizando toda la información. ¿Cómo hacemos para almacenar la información del torneo? Entonces recuerde que la información se puede almacenar principalmente de dos formas. Uno, a través del constructor y dos, a través de los métodos. Normalmente esos métodos tienen la palabra o los antecede la palabra set. Por ejemplo, set nombre, set fecha, ¿cierto? Sin embargo, pues en este caso, miren que tenemos el constructor del torneo con los datos fundamentales a la hora de crear el torneo y mire que necesitamos un método nuevo que se llama registrar equipo. ¿Se podría llamar set equipo? Pues no se podría, pero yo creo que suena mejor registrar equipo, ¿cierto? Vamos a registrar un equipo en el torneo.
¿Listo? Ese equipo no necesariamente lo conozco en el momento de creación del torneo. Entonces no es una información fundamental o vital en el momento de la creación. Por eso no hace parte del constructor. ¿Cierto? Podríamos ponerlo en nulo, pero no, dejémoslo así. ¿Listo? Entonces en el constructor no aparece, pero sí va a aparecer un método llamado registrar equipo. ¿Cómo recupero la información del torneo? Entonces aparecen ahora sí los métodos que normalmente tienen la palabra get antes. Entonces está get nombre, get fecha, y mire que aparece get equipos. Y observen cómo notamos la salida. Lo que retorna es un equipo, pero entre corchetes hay un asterisco, lo cual denota una colección de equipos, no un equipo, sino una colección de equipos. Distinto cuando yo le digo, por ejemplo, deme el primer equipo, ahí me va a retornar un equipo, no llevaría el corchete con el asterisco. Ahora sí son varios equipos. ¿Cómo modifico las fechas de inscripción? Entonces aparecen ahí sí los métodos set fecha de inicio, set fecha de inicio de inscripción y set fecha de cierre de inscripción. Entonces aparecen esos métodos que me permiten modificar. También debemos recordar de videos pasados que cuando no me piden modificar un atributo, entonces todos esos atributos deben tener el modificador final, al menos en Java, ¿cierto? Para decirle a Java pues, que no nos permita modificar de manera accidental un atributo de estos. Recuerden que final es el modificador que nos indica que una vez que le asignemos un valor a un atributo no podemos cambiar ese valor, como si fuera una especie de constante. Bueno, vamos a almacenar la información de los equipos. Entonces ahí aparece el constructor del equipo. Entonces cada clase suele tener de manera normal un constructor, que es un método que se ejecuta automáticamente una vez que se instancia, es decir, se crea un objeto utilizando esa clase. ¿Listo? Y aparece también el constructor de la clase representante, por supuesto con la información del representante y con la información del equipo respectivamente. ¿Cómo recuperar la información del equipo? Entonces debemos tener en la clase equipo get representante, get nombre, que son los dos atributos. Uno aparece de manera explícita, nombre, y el otro es simplemente el nombre de la relación representante. Y en la clase representante entonces aparecen todos los métodos get asociados a sus atributos. Get nombre, get apellido, get email, get celular. Muy bien. Entonces mire que es muy importante tener en mente todos estos diagramas, tener claridad que para qué sirve cada uno de los métodos, porque ahora que lleguemos a Java, pues Java está lleno de detalles, que la llavecita, que el punto y coma, que bueno, en fin. Y si no llegamos con esto claro, pues nos podemos perder muy fácilmente. Entonces siempre que tengamos un desarrollo que hacer en un lenguaje orientado a objetos, lo ideal sería tener un diagrama de clases, ¿cierto? Que entendamos bien cómo vamos a almacenar la información, cómo vamos a recuperar, etcétera, etcétera. Cosa que la codificación ya se haga de manera o automática o manual, pero siguiendo siempre el modelo, ¿no? Y más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando nos den un nuevo requerimiento, entonces vamos a tener que actualizar el modelo y eso fácilmente ya nos dice, bueno, como hay que hacer estas actualizaciones, tenemos que cambiar esto y esto y esto, sin necesidad todavía de llegar al código. Entonces es muy importante eso. Y más aún, es muy importante reconocer que es mucho más barato discutir en el modelo, cambiar un dibujo, una flecha, no sé qué, que una vez que tenemos el código escrito. Es mucho más costoso modificar código una vez que está desarrollado. Entonces mejor discutir en el modelo, estar seguros que ese modelo sí satisface todo lo que nos piden, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, porque no hay una única forma de modelar necesariamente un problema, pero cada una de ellas sí suele tener ventajas sobre otro modelo, ¿cierto? O desventajas también. Muy bien. El siguiente paso de la descomposición es qué debo hacer para probar esas funcionalidades. Pues aquí no hay ningún cambio, hay que almacenar unos datos, hay que recuperar esos datos y verificar que lo que se recuperó está bien. Podemos modificar unos datos y volverlos a recuperar y volver a modificar, a ver si esa sería una opción. Y tenemos unos casos particulares, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparece la tabla de pruebas, el diseño de las pruebas. Todas estas pruebas que están viendo en la pantalla ya las hicimos. ¿Cuáles son esas? Cuando damos todos los datos completos del torneo, cuando los datos son nulos, cuando el número de participantes es negativo, cuando el límite de edad es negativo. Todo esto lo puede ver en videos anteriores. Cuando el valor de la inscripción es negativa. En todos esos últimos casos, pues la salida debe ser una excepción. Entonces ya en este momento usted debería saber si cuando yo quiero probar que cierta acción que yo voy a realizar debe generar una excepción, entonces utilizo un elemento en Java que se llama AsserTrows. Si yo sé que eso no va a generar una excepción, sino que me va a dar un valor, entonces puedo utilizar cosas como el AsserEquals o el AsserTrue, etcétera. Bueno, entonces todas estas pruebas ya están. Entonces simplemente vamos a mirar cuáles son las nuevas.
Estas otras pruebas también ya las hicimos en un video anterior: modificar la fecha de inicio, modificar con datos válidos, con datos con null. Vamos a modificar la fecha de inicio con la fecha de inicio anterior a las inscripciones, la fecha de inicio anterior con inscripción que sea válido, modificar la fecha de inicio con inscripciones null. Y estas que están aquí quedaron de, digámoslo así, de ejercicio para los estudiantes o las personas que están siguiendo el curso, ¿cierto? Modificar la fecha de inicio con modificar la fecha de inicio de inscripciones con fecha de inicio posterior a la fecha de cierre, modificar la fecha de cierre de inscripciones que sean válidos, ahí están los datos de entrada y salida, modificar la fecha de cierre de inscripciones con datos nulos, modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha posterior a la fecha de inicio y modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha anterior a la fecha de inicio. Estas eran actividades que quedaron. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Entonces vamos a hacer estas 4 pruebas. La primera sería registrar un equipo en el torneo. Entonces ya, como ya nos recordamos del diagrama de clases, ¿qué tenemos? Tenemos que darle un torneo normal, crear un torneo con datos válidos, es decir, su nombre, su fecha de creación, en este caso es la fecha actual más un mes, solo por dar un ejemplo, la fecha de inicio de inscripciones que comenzó hace 15 días según ese dato que está en la tabla. Cuando cierran las inscripciones, van a cerrar dentro de 15 días, es decir, estamos en la mitad del proceso de inscripción. Vamos a crear, vamos a decir que hay máximo 24 participantes. El 0 y el 0 tiene que ver con la edad y el valor. Luego vamos a crear un equipo llamado Niquindío y su representante, en este caso se llama Robinson Pulgarín, con un correo y un teléfono ficticio, por supuesto. Y ya está. ¿Qué debemos obtener? Pues toda esa misma información. Eso es lo que llamamos la ruta feliz, donde todo funciona, todo está perfecto. Pero también tenemos que hacer pruebas donde pasen cosas. En este caso, la segunda prueba sería registrar un equipo con un nombre repetido. Vamos a registrar un equipo, creamos un torneo, registramos el primer equipo y cuando hacemos el segundo equipo con el mismo representante, al menos con el nombre y el apellido igual, puede ser que cambie el resto, entonces debería decir que ese equipo no existe. Se ve, ya existe. No, aquí estamos, discúlpame, aquí estamos verificando, es que el nombre del equipo no se puede. Entonces tenemos un equipo Niquindío y vamos a registrar otro equipo que se llama Niquindío, eso es. Luego vamos a registrar cuando las inscripciones ya han cerrado. Entonces ya pasó la fecha de inscripciones, miremos ahí en los datos que dice que se llama Copa del Mundo y que el torneo comienza dentro de un mes, que las fechas de inicio de inscripciones comenzaron hace 15 días, pero cerraron ayer. Mire, fecha actual menos un día, esa es la fecha de cierre de inscripciones. Entonces, si ahí intentamos insertar un equipo, pues nos debe decir que no, que ya cerraron. Y la última prueba es el registro cuando las inscripciones no han sido abiertas, es decir, la fecha de inicio de inscripciones van a ser mañana, si observan ahí en la tabla, y si intentamos inscribir un equipo, entonces nos debe decir que aún no han abierto. Esas son las 4 pruebas que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces vamos para nuestro Visual Studio. En la última vez lo dejamos ya listo con todas las pruebas, todo esto fue las pruebas que acabé de mencionar y vamos a crear unas pruebas nuevas. ¿Listo? Entonces vamos despacio. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva rama. Estamos en la rama Master y usted recuerda que estamos creando una rama por cada requerimiento. Entonces aquí está la rama del torneo requerimiento 1, requerimiento 2, requerimiento 3. Entonces vamos a crear una nueva rama. Entonces lo podemos hacer de dos formas, hacer clic aquí o podemos ir escribiendo y nos va ayudando torneo, como para ayudarnos, / requerimiento 4. Entonces no aparece, entonces aquí ya le digo crear rama y observen que ya estamos en la rama 4. Esto ya lo podemos cerrar, estas son las pruebas. Nos venimos para la parte de código. Bueno, alguien me decía que este debería llamarse torneo test, no app test. No hay problema, no viene aquí, simplemente cambia el nombre del torneo como torneo test. Observen, y por qué lo estoy haciendo en este momento y en el video, porque quiero resaltar algo. El nombre del archivo 1 debe comenzar en mayúsculas. ¿Por qué? Porque el nombre del archivo debe ser el nombre de la clase. Entonces una vez que le presione enter, él debería, si no lo hace automático, lo hacemos nosotros, ajustar el nombre de la clase, ¿cierto? Vamos a mirar la prueba, torneo test. Aquí está. Aquí está. Entonces le cambió el nombre. Entonces tenemos esa. Tenemos esta fecha, no le hemos hecho nada, ya están todas las pruebas funcionando y esta las podemos correr y verá que todo debe funcionar perfectamente. Muy bien. Bueno, pero ese no es el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear primero las pruebas que dijimos. Y a medida que vamos haciendo las pruebas, entonces vamos haciendo el código necesario para que funcione. Bueno, entonces vamos a crear una que se llama, acá vamos a decir crear una nueva prueba, nos paramos acá. Le decimos acá que se llame, por ejemplo, como lo ponemos, equipo test.
equipo test.java. Ok. ¿De qué es? Pues es simplemente una clase. Mire que aquí nos dice que si es una clase normal, es una clase especial que llama interfase, que la vamos a ver después, no tiene que ver con las interfaces gráficas, enumeraciones, registros, bueno, y aún no hemos trabajado las clases abstractas. Bueno, muy bien, esto es una clase normal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar a crear las pruebas. ¿Sí? Entonces vamos a decirle acá, podemos traer elementos de la clase de estas pruebas anteriores, por ejemplo, el logger. Entonces vamos a decir copiar acá, equipo test, y la pegamos ahí. Pues me trae más de la cuenta. Ah, no, está bien. El log. Aquí me está diciendo que esto no lo he utilizado, por eso está en amarillo, no hay problema, ya lo sabemos. Y vamos a empezar a hacer la primera prueba. Entonces venimos acá, vamos a decir @test para indicarle a nuestro framework de pruebas, JUnit Jupyter, que el método que sigue a continuación es una prueba. Aquí un momentico, eso es. Listo, ya está. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces public es el modificador, que es una prueba pública, no retorna ningún valor. Vamos a llamarlo en minúscula porque es un método registrar equipo. Equipo, muy bien, abro y cierro prende, no tiene ningún tipo de parámetro. Abro la llave y cierro. Esa es nuestra primera prueba. De manera también, digamos, estándar en este desarrollo, estamos utilizando ese log que está allá para mostrarle la información al usuario. En este caso, podemos decir, entre comillas, y punto com acá, vamos a decirle inicia la prueba y vamos a la prueba y le vamos a colocar el método, el nombre del método. ¿Sí? No es que esto sea obligatorio para nada, pero estamos simplemente colocando la información. Y al final vamos a decir termina o finaliza la prueba. Finaliza o fin de la prueba, también puede ser fin de la prueba. Listo, muy bien. Eso no es obligatorio, pero nos ayuda pues a tener un poco la información más ordenada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo torneo. Entonces vamos a decir acá, vamos a crear una variable de tipo torneo. Entonces torneo es la clase, la variable se llama torneo y esa es una variable, no es un objeto. Entonces vamos a crear o a instanciar, que es el nombre correcto, un torneo. Entonces miremos aquí con las ayudas del visual que vamos a pasarle el nombre del torneo, la fecha de inicio, la fecha de inicio del torneo, la fecha de inicio de inscripciones, el número de cierre de inscripciones, número de participantes, límite de edad y valor de la inscripción. Bueno, entonces vamos a decirle aquí torneo, enter. Entonces acá, nombre del torneo, entonces vamos a llamarlo Copa del Mundo, Copa Mundo. Listo, ya está. Luego viene la fecha. Entonces recordemos la presentación, que es muy importante, ¿no? Para no inventarnos los datos, aquí dice Copa del Mundo y la fecha va a ser la fecha actual más un mes. Entonces es muy importante esto que vamos a hacer a continuación, porque uno es que yo pueda colocarle aquí, como lo hemos hecho en otras ocasiones, local date.off y darle el año, el mes, ahí estaba, que me salió la ayuda, ahí está, darle el año, el mes y el día que yo quiera. Pero es posible que esas fechas obviamente en algún momento se nos queden desactualizadas porque el tiempo real sí avanza, pero esas fechas van a estar quemadas. Entonces en algunos momentos el local date of nos va a servir, pero en otros podemos utilizar el local date now, que se refiere a la fecha de en el momento que se está ejecutando la prueba. Entonces en este momento, y le vamos a decir plus, que le sume un mes, por ejemplo, un mes, plus month one. Aquí está. Entonces esto que está diciendo acá es que es el torneo va a comenzar a partir de esa fecha, un mes en el futuro. ¿Listo? Bueno, esto le falta un punto y como por aquí al final. Bueno, ¿qué más sigue acá? La fecha de cierre de inicio de inscripciones. Entonces vamos a recordar allá de la presentación. Dice que es la fecha actual menos 15 días. Ok, entonces hagamos eso. Vamos a venir acá y le decimos que es la fecha actual local date.now menos 15 días. Ahí está. Luego viene la fecha de cierre de inscripciones. Entonces vamos a ver cuándo son. Van a ser la fecha actual más 15 días. Ok. Entonces va a ser la fecha actual local date.now. Listo. Y le vamos a decir más plus 15 días.
Perfecto, ya está. ¿Qué más nos dice allá? Vamos a mirar. Nos dice que va a ser el número de integrantes 24. Recordemos que el número de integrantes son de tipo byte, entonces aquí no podemos poner este 0 así, sino tenemos, cuando uno coloca un valor así fijo, normal, es un entero, pero el tipo de dato aquí es byte, entonces por eso es que todavía está en rojo. 24, listo. Este que está aquí es la edad, entonces le vamos a decir que es 0 en 24. Aquí 0, y este es el valor en un video anterior lo habíamos cambiado de byte a entero porque el byte es un tipo de dato de un valor entero muy pequeño y no nos sirve para colocar el valor pues, de un torneo normal, al menos aquí en Colombia. Bueno, ya está, ya hemos creado un torneo con datos válidos, siguiendo por supuesto la planificación que hicimos en el diseño de la prueba, ¿cierto? No deberíamos estar allá, aquí poner algo y colocar allá en la prueba otra cosa. Luego aquí dice que vamos a crear un equipo llamado Uniquindío y que va a tener un representante. Hay que tener cuidado con algo. Resulta que si recordamos, el equipo tiene un nombre y un representante. Eso quiere decir que primero debo crear el representante para poder crear el equipo. Entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a venir acá y vamos a decirle que vamos a crear una nueva variable de tipo representante. Entonces, bueno, vamos a aprender algo nuevo. Observen en esta definición, yo digo acá el nombre de la clase, ¿cierto? La variable y la instancia un objeto. Entonces también se puede hacer esto en Java. Podemos cambiar el nombre de la clase por la palabra var. Entonces ya que hace Java, el tipo de esta variable lo asume del momento de la instanciación del objeto. No quiere decir que es algo que Python tiene que se llama el tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que más adelante yo puedo decirle ahora que torneo va a guardar un número entero. En Python eso sí se podría, pero aquí no. ¿Qué significa? Que aquí una vez que se le asigna el tipo y el valor, yo ya puedo cambiar el valor, pero no el tipo. Puedo crear otro torneo aquí debajito. Obviamente se perdería el primero y eso sí lo puedo hacer. Le puedo cambiar el tipo. No necesariamente, no puedo cambiar, puedo cambiar el valor, no puedo cambiar el tipo. Entonces var me permite decirle, en el momento no le voy a decir el tipo, pero a la hora de instanciar el objeto sí. Entonces yo aquí puedo, para seguir la misma idea, crear una variable llamada representante. ¿Listo? ¿De qué tipo es? No sé. ¿Cuándo lo sabe Java? Cuando aquí yo le instancia aquí adelante un objeto de tipo representante. Este objeto, esta clase todavía no existe porque primero estamos creando la prueba. Entonces, como se llama representante, entonces vamos allá a la prueba y se llama Robinson Pulgarín. Entonces vamos allá y vamos a decirle el nombre Robinson y vamos a decirle el apellido Pulgarín. Muy bien. Luego nos piden que coloquemos un correo electrónico. Entonces el correo acá es rpulgarin@email.com. Entonces vamos allá. El correo va a ser rpulgarin obviamente es un correo ficticio, email.com, y vamos a decirle el teléfono. Entonces el teléfono por acá es 606, a ver si me lo deja copiar acá, y si no pues lo 606, bueno, listo, ya está. A ver, lo colocamos acá. Eso es, ya está. Bueno, vamos a dejar este teléfono no como un valor numérico, sino como una cadena. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se podría dejar como valor numérico? Con seguridad que sí se puede, pero debería no. ¿Por qué no? Porque vamos a dejar los atributos numéricos para esos atributos con los cuales yo puedo hacer operaciones. Entonces normalmente usted no suma teléfonos, multiplica teléfonos, saca promedios de teléfonos, entonces lo mejor es dejarlo como cadena. Ni el mayor teléfono ni el menor teléfono. En cambio las edades sí. Entonces acá el promedio de edades, sumar las edades, bueno, etcétera, etcétera. Entonces esa sí debería ser un entero, no una cadena, aunque se podría también. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un equipo. Y el equipo, entonces, de nuevo usamos var para no estar repitiendo la clase. Sí. O sea, una forma alterna de esta es colocar este mismo nombre de la clase, ponerla acá, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo así. Entonces vamos a crear un nuevo equipo, vamos a crear acá equipo. Esta sería la clase que tampoco existe en el momento. Y vamos a decirle a él que se va a llamar el equipo Uniquindío. Y su representante, entonces aquí le pasamos
el valor de la variable. Y eso es muy importante dejarlo muy claro. Esto es una variable que almacena una referencia a este objeto que se creó aquí. Con ese new se creó un objeto representante. ¿Dónde se creó? En una zona de la memoria que se llama el heap, pero eso no importa en ese momento. Se creó un objeto en la memoria. Y esta variable guarda, es la referencia al lugar donde se creó. Cuando creamos el equipo le vamos a pasar acá el nombre del equipo y no la variable, ni el objeto, la referencia de donde está creado el objeto. Entonces esta es la referencia. Ahí ya hemos creado el objeto. Se supone que esta prueba debe funcionar todo bien. Entonces vamos a utilizar el assert true, puede ser assert true para que lo probemos. Donde le vamos a decir torneo punto get equipos, tampoco existe, ya la vamos a hacer get equipos, muy bien, punto, vamos a colocar aquí que contain, ya vamos a explicar eso al equipo y borramos esta partecita. Bueno, ese método también está en rojo porque no existe, ¿no? Entonces esto es que, recordemos del diagrama de clase, vamos a tener un método get para obtener, ¿qué cosa? La colección de equipos. ¿Recuerdan el asterisco encerrado entre un corchete? Entonces un método que me retorna una colección. Veámoslo acá de todos modos por si acaso no nos acordamos. Aquí está. Entonces cuando yo le digo, deme los equipos, por aquí debe estar get equipos, obsérvenlo, me devuelve una colección de equipos. Bien, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Ahora, ¿para qué me sirve esa colección? Vamos a ver el código. Yo le devuelvo y le pregunto a la colección, oiga, ¿usted contiene este equipo que acabé de agregar? Por supuesto que eso tiene que ser verdadero, porque si acabo de crear el torneo no tiene equipos y le acabo de agregar un equipo. Entonces, venga, le acabo de agregar, no le hemos agregado el equipo, disculpe aquí, vamos a decirle al torneo, punto, registrar equipo, aquí está, registrar equipo, y le vamos a pasar el equipo, vale, punto y coma, ya está. Entonces ahora sí, creamos un torneo, por supuesto no tiene ningún equipo, creamos un representante, creamos un equipo donde le decimos quién es su representante y al torneo que creamos aquí arriba, mira, a través de la variable le decimos al objeto que es referencia que registre este equipo. Entonces ahora le decimos al torneo, deme la lista de equipos que tiene registrados y pregúntele a esa colección si contiene al equipo que acabamos de registrar, y eso tiene que ser verdad, ¿cierto? Es una forma de hacerlo. También podríamos verificarlo otra cosa, podríamos decir assert equals, esto asistente no es que me guste mucho. Bueno, vamos a decirle que me diga que, ya le voy a decir que es S1, torneo.get equipos, es equipo, get equipos, aquí este equipo no es equipos, punto size. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá yo hago lo mismo, ¿no? Le digo al torneo, a la variable, que le pregunte al objeto que referencia que me dé la colección de equipos, pero me acordé aquí de la S porque son varios. Y esa colección que le pregunte de qué tamaño es. Entonces, si lo acabo de crear, no había nada, acabo de registrar un equipo, pues por supuesto, él debe contener ese equipo y la cantidad de equipos registrados pues tiene que ser 1. Y esa sería la prueba. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer las otras pruebas a ver si nos funciona. Entonces vamos despacio. Bueno, no, hagamos esta, vamos a resolverla. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que necesitamos hacer es quitar este error. Entonces necesitamos crear una clase representante. Entonces resulta que representante no nos piden sino almacenar la información. Bueno, si esa es la idea, entonces vamos a crear acá vamos a crear un representante .java, perfecto, y le vamos a decir que es un registro. ¿Listo? Recuerden que un registro es un tipo especial de clase que me permite guardar información. En este caso, ¿cuál es la información que me piden guardar? Pues me piden guardar el nombre del representante, el apellido del representante, ya me estaba olvidando, necesito el correo, email, y necesito el celular. Si no nos acordamos, lo acabamos de hacer aquí, vean. Representante, nombre, apellido, correo y celular.
Y también debe ser coherente, vamos a ver si no nos equivocamos, con nuestro diagrama. Aquí también aparece representante, nombre, apellido, correo y celular, y en nuestro diagrama aquí aparece nombre, apellido, ¿sí ven? Entonces tiene que haber total coherencia entre todos estos elementos. Bueno, volvamos allá. Ya está, ya tenemos, que se me hizo representante, aquí está, representante. Ya tenemos eso, no hay problema. Grabamos, no nos han dicho nada más. Ya mire que desaparece. Vamos para equipo. Entonces, ¿equipo qué va a tener? Equipo, vamos acá, vamos a crear una nueva clase llamada equipo.java. Entonces, equipo.java también es un registro, no necesitamos modificar nada. Si tuviéramos que modificar, pues tendría que ser una clase, hacer los métodos, pero por ahora no. Entonces, por ahora está bien. ¿Qué nos piden allá? Nos piden el nombre, string el nombre, y nos piden el representante. Entonces utilizo la clase que pues se sabe que es una enumeración, representante, y en minúsculas el atributo. Ya está. No más, no hay que hacer nada más. Así de fácil los registros, ¿cierto? Bueno, entonces recordemos, tiene que haber coherencia. No, perdón, acá, equipo, nombre y representante. Miremos la prueba, mírenlo, aquí está. Nombre y el representante. Y si miramos el diagrama, el equipo tiene un nombre y que no aparece aquí directo como atributo, el nombre de la relación es representante, de tipo representante. Entonces todo está bien, vamos bien, démoslo aquí en la tablita, perfecto. Ya está. Entonces si nos vamos a la prueba, nos dice está bien. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta en torneo de definir ese método registrar equipo. ¿Listo? Entonces vamos acá a torneo, y vamos a crear aquí al final ese método. Pero bueno, antes de crear ese método registrar necesitamos algo. Recordemos que necesitamos agregar un nuevo atributo a torneo. Miremoslo acá. Nosotros decíamos que torneo debe tener una colección, para el asterisco, de equipos. Entonces nosotros ya hicimos el representante, ya hicimos el equipo, y ahora hay que agregarle un atributo a torneo que es la colección de equipos. Esto es asterisco. Entonces vamos a ver. Y luego si hacemos el registrar, que ya lo hemos mencionado, por aquí debe estar, aquí está. Registrar equipos, y por supuesto el get equipos, que sería este. Bueno, entonces vamos despacio, sin afanes. Acá, entonces vamos a crear un nuevo atributo que se llama un atributo privado. Como no nos piden modificarlo, el atributo final, vamos a decirle que es una colección de ¿qué? De equipos. De equipo. Y se llama equipos. Equipos. Listo, ya está. Entonces, muy importante dejar varias cosas en claro. Primero, una colección es una estructura de datos, una forma de guardar información. Java no tiene una, tiene varios tipos de colecciones. Ya vamos a usar una. Más adelante mis estudiantes van a ver un curso completo de estructuras de datos, donde van a trabajar cosas como colas, pilas, árboles, bueno, en fin, otro tipo de estructuras. Entonces cuando yo digo colección, yo no me estoy casando con una de esas estructuras, estoy diciendo una de las colecciones de Java. ¿Listo? ¿Y qué va a guardar esa colección? Elementos de tipo equipo. Entonces esto se llama aquí en Java un genérico. Yo creo una colección y le digo aquí de qué es. Y este es el nombre del atributo, equipos, donde el plural denota una colección. Ahora, ¿qué es importante? Que cuando yo cree un objeto de tipo torneo, el constructor de ella, pues en algún momento tiene que crear, decir this.equipos igual, y aquí es donde yo lo instancio. Ahora aquí le digo linked list, por ejemplo. Listo, ya está. Entonces aquí está. Entonces esta es un tipo de las distintos tipos de colecciones que tiene Java. Aquí podría usar otras, cualquiera, vamos a usar esta. No es el momento de discutir las distintas características que tienen las distintas colecciones de Java. Él la puede hacer como una búsqueda. Y que es el operador diamante o como rombo, como lo quiera decir, pues es simplemente para decir que es una lista genérica, y aquí él toma de aquí el tipo. Entonces es una lista enlazada de equipos. Entonces no tengo que repetir. En algún momento en el pasado, pues aquí había que repetir el nombre del equipo. Entonces para evitar algún problema de inconsistencia, pues se deja así. Ahora se deja así, el diamante, vacío. Entonces estoy diciendo que esta variable, que no es la lista, es una variable, ahora sí referencia a una lista. Y esa lista, por supuesto, está vacía. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear ese método get, donde le decimos get lista, get equipos. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Una de manera automática,
me puedo parar por aquí en algún punto y puedo decirle clic derecho, acciones sobre el código y decirle genéreme los get. Y debería haber creado eso por aquí. Vean, aquí está. Aquí la creo. Bueno, subámosla. Pues la puedo dejar ahí, ya no tiene ningún problema. Pero voy a ponerla aquí para que quede. O me podría haber puesto a escribir todo esto. Sería una opción. Bueno, ya está. ¿Qué hace getEquipos? Pues en este caso me devuelve el contenido de la variable equipo. Y está bien, eso lo generó Visual Studio. Sin embargo, no recomiendo hacerlo así. ¿Por qué no? Porque resulta que ¿qué contiene la variable equipos? Contiene la referencia a una lista que contiene los equipos del torneo. Ahora, si yo devuelvo esa referencia la devuelvo a otro objeto, ese otro objeto va a tener acceso total a la lista y él podría, sin pasar por el torneo, modificar la lista, agregar elementos, borrar elementos, y eso es algo que no debemos permitir porque viola uno de los principios de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Es decir, la modificación de estos atributos debería hacerse única y exclusivamente a través de los métodos de esta clase. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a de colección punto colecciones, me estaba olvidando ahí, punto es modificación para colección equipo. Listo, ahí está. Entonces mire, ahora sí, va a retornar, pero ojo que va a ir, esa lista va a estar ¿cómo lo decimos? Protegida, va a devolver una colección que no se puede modificar. ¿Listo? Es como si usted le dijeran, deme la lista de los libros que usted tiene y usted pasara a los libros. No, ese sería el caso. No, aquí yo le paso una copia de la lista de los libros que tengo. Usted la puede ver, modificar, contar, todo puede modificar, no lo puede ver y todo lo que quiera, pero no me va a modificar mi lista, ¿cierto? Es como una copia inmodificable. Y esa sería una mejor práctica que lo que tenemos. Bueno, nos falta la parte de registrar equipo. Entonces vamos a registrar equipo. Registrar equipo la tenemos que hacer en torneo también. Terminemos acá, esa no existe, vamos a hacerla, creémosla por acá, no hay problema. El orden ahí no importa, pues debería estar muy cercano a lo que estamos haciendo, pero acá no hay problema. Entonces vamos a decirle public void, porque no devuelve nada, registrar equipo, en el registrar equipo, porque ya está por ahí, está inteligente el visual, no, ahí no hay nada. Bueno, registrar equipo, ya está. ¿Qué es registrar equipo? Observen lo que dice acá, que yo le voy a llamar el método registrar equipo y le voy a pasar como argumento una referencia de un objeto de tipo equipo. Entonces acá en torneo vamos a decir que recibe equipo y el nombre del parámetro, pues podríamos llamarlo de cualquier manera, pero llamémoslo coherente con lo que estamos haciendo, equipo. Ya está. ¿Qué vamos a decir acá? Entonces acá es muy importante. Vamos a decirle simplemente a nuestra lista equipos punto que adicione el equipo y ya está, ya lo adicionamos. Perfecto, así de fácil. Esta es una lista y a la lista yo le puedo decir que adicione, que me borre. Acá mira, equipos, como me doy cuenta, pues a través de la ayuda, aquí vea, puedo adicionar un elemento, bueno, en fin, puedo hacer muchas cosas sobre eso. Después vamos a ir mirando distintos, sobre todo este me dice la cantidad, sí, pues ya está hecho, pero bueno, vamos despacio. Entonces, de nuevo, ¿qué hicimos? Pues simplemente, de nuevo, ¿qué hicimos? Creamos un nuevo atributo, acá está, privado, final, porque una vez que le asignemos no lo vamos a poder cambiar. Eso nos impide crear un método set, intencional o no. ¿De qué tipo? Es un atributo llamado equipos, para indicar que es una colección, y es una colección de equipo. Y equipo ya lo hicimos, que es simplemente un registro que contiene la información de un equipo, la cual incluye la información del representante. Así de chévere. ¿Qué más dijimos? Dijimos que en el constructor de la clase torneo necesitamos crear un objeto y asociárselo a esa variable equipos. Vale, aquí está. ¿Sí? Entonces ya le asigné esto, ya no me lo deja cambiar. ¿Por qué? Porque es final. Ya está, pero creo una lista vacía. Una lista no es más que una estructura que me permite guardar distintos datos. A diferencia de una variable, por ejemplo, la variable edad, que me guarda una edad, yo la puedo cambiar, obviamente si no es final, y puedo poner otra edad, pero la anterior se me perdió. Una lista es como una lista de nombres de personas, ¿cierto? Guardo varios nombres de personas. Esta es una lista vacía. ¿Qué más hicimos? Creamos un método getEquipos, pero nos dimos cuenta que la forma automática nos devuelve la referencia completa a la lista. Eso es un riesgo de seguridad, viola un principio de la programación orientada a objetos, porque el que recibe esa referencia podría
podría, no quiere decir que lo va a hacer, pero podría modificar la lista sin pasar por el torneo, por esta clase. Entonces no arreglamos ese problema diciéndole que nos devuelve una lista que no se puede modificar. Y ahora creamos el método registrar, que simplemente nos toma un equipo y lo registra en nuestra lista. Ahí vamos a ver qué más hay por acá. Contain, a ver qué pasó con esto, está mal escrito. Equipos. Contains, eso es. Ahí está. Listo, ya está. Vamos a ver si esta prueba hasta ahí funciona. Perfecto, ya está. Pasó la prueba, perfecto. ¿Qué era la prueba? Simplemente crear un torneo legal, válido, crear un representante con datos válidos, crear un equipo con los datos de este representante, registrar el equipo en el torneo, bien, porque estamos en las fechas, no hay problema. Verificar que efectivamente ese equipo quedó contenido en la lista de equipos del torneo y asegurarnos que en el momento solo hay un equipo registrado. Eso es lo que hemos hecho y esa fue la primera prueba que tenemos acá. Vamos a mirar la tabla, que sería, por eso es que siempre lo bajaba, esta. Registrar un equipo, todo válido, perfecto. Vamos a hacer una segunda prueba, registrar un equipo con un nombre repetido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a crear un equipo llamado Uniquindío con un representante con exactamente los mismos datos, no pasa nada, y otro equipo. Bueno, entonces vamos allá, vamos a crearnos acá otra prueba. Entonces @test para indicar que es otra prueba, llamamos public, vamos a decirle que la vamos a llamar nombre equipo repetido, puede ser como por nombre equipo repetido. Listo, no tiene ningún tipo de parámetro y abrimos. Hacemos lo mismo, vamos a crear solo por información al usuario un log aquí. Vamos a decirle inició la prueba nombre equipo repetido, no porque esto sea obligatorio, ya sabemos, es solo por información. Lo podemos hacer sin eso y sigue funcionando. Bueno, y aquí me está dando error porque me falta el retorno que no tiene void. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué es? Vamos a hacer esto. Vamos a copiar estos datos de este torneo. No lo vamos a volver a escribir. Ya lo explicamos una vez. Listo. Vamos a mirar si son los mismos datos un mes después. Vamos a mirar la tabla. Vamos a compararlo con este, que es este. Perfecto. Mire que es lo mismo. Vamos a crear un torneo igualito, sí, todo igualito. Lo único va a ser allá en el otro dato. Bien, entonces ya creamos un torneo. Obviamente aquí está marcado porque todavía no hemos utilizado esa variable, el valor de la variable. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un equipo. Entonces var equipo, no sabemos el tipo, pero apenas le digamos nuevo equipo, él ya sabe que es equipo. Listo, ya está. ¿Qué le vamos a pasar a este equipo acá? Vamos a pasarle el nombre, Uniquindío, Uniquindío, y nos falta, obviamente, me estaba olvidando, el representante. Var representante es igual a new representante. Además copiémoslo de aquí, pues estos mismos datos. Entonces tenemos un representante, perfecto, no hay problema. Creamos un equipo, Uniquindío, que pues está exactamente esta misma línea, mejor. La creamos, la tenemos aquí. Y aquí lo que nos dice es crea un segundo equipo. Entonces equipo 2 no tiene que llamarse, vamos a llamarlo 1 y 2. Se llama igual y su representante va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces ojo que es muy importante esto. Esta es una variable, esta es otra variable y cada una de ellas referencia a un objeto diferente, así su estado sea el mismo. Es decir, se llaman igual y tienen el mismo representante, pero son objetos distintos. ¿Listo? Tienen el mismo nombre. Distinto cuando yo diga una cosa, vamos a poner un comentario acá. Distinto cuando yo diga esto. Acá, punto y coma. Aquí estoy diciendo que esta variable referencia o asignele el valor de esta otra variable, pero esta otra variable que guarda la referencia en objeto. Entonces, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que tanto la variable 1 como la variable 2 referencian al mismo objeto. Entonces, solo hay un objeto y ese es su estado. En cambio, aquí son dos objetos distintos, así tengan el mismo estado, con referente pues a sus atributos. Bien, ya está. Pero hasta ahí no hay problema, porque no hemos registrado nada. Vamos a decirle a torneo que registrar equipo, ahora sí, que nos registre al equipo 1, Eso no debería dar ningún problema porque es el primer equipo que registramos. ¿Dónde debe dar un problema? Entonces, como vamos a hacer una prueba
que verifique que Java marca una excepción, entonces vamos a usar el assert throw, aquí, vamos a decirle acá que es cualquier excepción, después vamos a hablar de eso, route eso, throwable.class, ok, punto y coma. Bueno, aquí le vamos a pasar una lambda, entonces vamos a decir paréntesis, o sea una lambda que no tiene en este caso ningún parámetro, y le vamos a decir torneo, ya lo vamos a volver a explicar solo por si acaso, registrar equipo, registrar equipo, y le vamos a pasar equipo 2. Entonces ahora sí, esto lo quitamos, perfecto. Entonces ahora sí, mire pues, creamos un torneo válido, bien, no hay problema. Creamos un representante válido, no hay problema. Creamos un objeto llamado uniquindio con el mismo representante, creamos otro objeto igual, no pasa nada, eso no debería dar problemas. Registramos en el torneo del primer equipo, perfecto, pero Java nos tiene que decir que debe lanzar una excepción cuando intentemos registrar en el torneo el segundo equipo. ¿Por qué? Porque tanto el uno como el otro tienen el mismo nombre. Si corro la prueba debe fallar porque no hemos hecho nada en el código para que eso pase. ¿Sí ven? ¿Qué es nada? Pues no le hemos dicho a Java que tiene que generar una excepción cuando intenten registrar un equipo con el mismo nombre. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo haceremos eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a... ¿dónde está el torneo? Entonces tenemos que decir aquí, al registrar equipo acá, que cuando registran el equipo, pues hay que hacer una validación, ¿cierto? Hay que validar que él exista. Entonces vamos a crear acá, vamos a invocar un método que todavía no existe, que se llama validar equipo existente. ¿Puedo hacerlo ahí mismo? Pues de poder sí, pero no debería. Equipo, punto y coma. ¿Listo? Entonces esta función lo que hace es registrar y la responsabilidad de ella es registrar, y esta función la responsabilidad de ella es verificar si existe. Entonces esta llama a la otra. Bueno, ¿qué es validar que exista el equipo? Entonces ojo con esto, vamos a hacerla por acá. Vamos a crear un método privado que no devuelva nada, que se llame validar, bueno, este mismo nombre. Ok, y tiene como parámetro un equipo. Equipo. Perfecto, ya está. Hasta ahí todo bien. Vamos a crear una variable booleana, es decir, una variable que solo almacena verdadero o falso, y la vamos a llamar existe equipo. Entonces puede ser de muchas formas. Vamos a hacer esta. Y aquí vamos a utilizar una función que vamos a hacer dentro de un momento, que va a buscar. Entonces buscar equipo por nombre. Perfecto. Y le vamos a pasar el nombre de este equipo que llegó por acá. Entonces esta es una variable que está referenciando un objeto. Entonces a través de esa variable equipo le digo deme su nombre, get nombre. Ahí está. Bueno, no, hay que recordar, claro, es la costumbre. Esto es un registro, entonces solamente sin el get y solo nombre. Esto es un registro. Ok. Y vamos a decirle, ojo, esta función nos va a devolver, ya vamos a ver algo importante, vamos a decirle aquí que sí está presente la respuesta, present. Ya vamos a explicarle un momento eso. Ya está. Sí, entonces vamos a hacer una aserción, assert. ¿Qué va a pasar? Que si no existe el equipo, es decir, si existe, la negamos, eso es lo que estoy diciendo ahí, existe equipo, entonces vamos a utilizar algo nuevo. Esta es la condición que siempre hemos utilizado, pero vamos a colocarle unos 2 puntos para personalizar el mensaje que debería mostrar si no se cumple. Entonces el equipo ya está registrado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué es la aserción? Recuerde que es algo que se tiene que cumplir, ¿cierto? Bueno, pero si yo le quitara esto, pues lo que estoy diciendo es que tiene que existir. No, lo que yo digo es que no tiene que existir, porque si existe, entonces el error es este, el equipo ya está registrado. Entonces lo que debe ser es que no exista, es lo normal, por eso está negado acá. Bueno, ahora sí vamos a mirar esta, ojo que esa es muy bonita. Entonces vamos a crear buscar equipo por nombre. Entonces ojo con esto, public. Muy bien, importante, aquí yo coloqué está presente. Entonces la idea es ¿cuál? Que yo busco un equipo, voy a buscarlo y es posible que esté o no esté.
En ese caso, entonces vamos a utilizar algo que se llama un opcional, porque puede estar o no estar. ¿Y qué es lo que puede estar o no estar? Pues un equipo. Entonces equipo. Listo. ¿Cómo llama el método? Buscar. Vamos, exacto, buscar. Ahí está. Ahí. Buscar. Este equipo. Buscar. Listo, buscar. ¿Qué tiene este señor? Este método me recibe un nombre. Véalo, aquí está. Este método, buscar por nombre, me recibe un nombre. Entonces aquí me recibe un string, que es el nombre del equipo. Listo, ya está. Abro las llavecitas, enter. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear un lambda especial que se llama un predicado. Entonces ya voy a explicar qué es eso. Aquí está, un predicado. Es una lambda especial equipo que simplemente es para escribir una expresión que es verdad, que me va a una expresión lógica que me da verdadero o falso. Entonces vamos a colocar acá condición. Esta es la variable. Condición es una variable. Asígnele. Esta es una lambda que recibe un equipo, lo puedo escribir así o entre paréntesis. La flechita es una lambda que va a buscar equipo, punto, nombre, ya lo voy a explicar con calma, punto, equals, muy bien, nombre, punto y coma. Bueno. Vamos a ver acá, porque está dando errorcillo. Bueno, ahorita miramos a ver qué es. Ahí. Bueno, listo, ya vamos a mirar a ver qué pasa ahí. Entonces, entendamos primero qué estamos haciendo acá. Entonces, esto es simplemente una lambda especial, predicado, de tipo para crear una expresión que utilice equipos. Esta es la variable, es una variable de condición, perfecto. Esto está diciendo que es un parámetro equipo. Entonces esa función anónima, una lambda, va a recibir un equipo. Ese equipo que recibe le va a obtener el nombre y va a preguntar si ese nombre de ese equipo que recibió es igual al nombre que está aquí por parámetro. Si es igual es porque ya existe un equipo con ese mismo nombre. Entonces lo que vamos a decir acá es retornar equipos punto, y vamos a escribir string, ya lo voy a explicar también. Esto filter, permítame, primero lo escribo, condición, sí, punto find any, punto y coma. Eso es. Bueno, entonces vamos a mirar acá qué pasó. Acá estamos diciendo, vamos a mirar, bueno, todavía no veo dónde está el error ahí, pero bueno, ya lo buscamos. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que estamos creando una función lambda, que es una expresión que va a dar verdadero o falso, por eso es un predicado. Listo. ¿Que recibe qué? Que recibe un equipo. Listo. De ese equipo que recibe, obtiene el nombre y pregunta si es igual al nombre que llegó por parámetro. Entonces, esta señora va a decir sí o no. Muy bien. ¿Qué es esto? Esta es la lista de nombres registrados en el torneo. Los vamos a volver un flujo. Haga de cuenta, esto es programación funcional. Entonces estamos utilizando en este curso programación orientada a objetos con los elementos de programación funcional que se agregaron a Java en las versiones recientes, pues más o menos recientes, para facilitar mucho la generación de código, ¿cierto? Que sea más eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hablaremos después. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a coger la lista de equipos, lo vamos a volver un flujo. Piensen en eso, es como si tuviéramos una lista o un conjunto de bolitas de colores y las enviara por un tubo, por un flujo, un stream. Entonces a ese tubo yo le pongo un filtro que me separa, por ejemplo, las bolitas de color amarillo. Entonces tengo un tubo por el cual envié bolitas de colores. Y ese filtro quiere decir que de ese tubo sáqueme a un tubo diferente, solo las que tienen una condición. ¿Cuál es la condición? Que el nombre de ese equipo sea igual al nombre que me pasaron. ¿Y cuál es el nombre que me pasaron? El nombre que quieren registrar. Mire que esto viene de aquí y esto viene de acá. Entonces yo quiero registrar un equipo con un nombre. Todavía no lo he registrado, eso lo haría en este punto. Entonces el nombre de ese equipo que quiero registrar, entonces primero lo busco, él lo hace de esta manera, y cuando encuentre cualquiera, quiere decir es que el equipo ya está repetido. ¿Sí ve? ¿Por qué any y por qué no first? Aquí está, buscar cualquiera o buscar el primero. Es muy importante esto. Resulta que si yo tengo varias personas buscando en un libro una palabra,
pues cualquiera puede decir, la encontré. Ahora, una cosa es que cualquiera diga, la encontré, y otra cosa es que yo diga, pero es la primera vez que aparece en ese libro. Entonces es mucho más costoso computacionalmente determinar si es la primera o cualquiera. Entonces cualquiera es mucho más rápido, y en este caso no me interesa la primera, sino cualquiera. ¿Listo? Bueno, ahora miremos qué pasa aquí con este amigo. Predicate, está bien. Equipo, condición. Bueno, ¿y este qué le pasó? Ah, pues impórtela. Ok, vamos. Importar. Porque no lo hizo solito. Esa le debió haber visto solito esto, seguramente. Ya está, no hay problema, ya lo hizo. Bueno, entonces lo que está diciendo él era ahí que para que eso funcionara, pues tenía que importar algo. Pues no sé por qué no lo hizo solo, pero pues ya está. Era simplemente le agrega solito esta línea y ya está. Perfecto, ya está. Vamos a ver si es verdad. Grabamos. Vamos a nuestra prueba, equipo test, y volvemos a correr la prueba. Y pasó. ¿Por qué pasó? Porque efectivamente Java reportó una excepción cuando intentamos registrar un segundo equipo con el mismo nombre. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos bien. Bueno, vamos a parar este video aquí porque ya está quedando muy largo, y en la segunda parte entonces terminamos las dos pruebas que nos quedan. Entonces ya saben que si les está gustando este material, por favor inscríbanse al canal, denle un like, dejen un comentario, pues para un poco de motivación para saber que todo esto sí les está gustando. Muchas gracias y espero que en verdad les sea de utilidad.